Hola, hoy os presentamos la butaca de Antoni de Moragas, realizada en 1954 en el contexto de un concurso de mobiliario. Antoni de Moragas fue uno de los arquitectos pioneros de la arquitectura moderna española, miembro fundador del Grupo R y también miembro fundador de la DIFAT, la sección de diseño industrial del FAT. También trabajó desde el Colegio de Arquitectos y desde las instituciones culturales catalanas para renovar el imaginario colectivo y para acercar los valores del diseño industrial a los productos que se tenían que producir en masa. Este prototipo que os mostramos hoy no solo es un prototipo, sino que además es lo que, según Antoni de Moragas, debería ser el futuro del diseño industrial en España y cómo debía la industria del producto abordar los años que tenían que venir por delante. Como hemos comentado, esta pieza se concebió en el contexto de un concurso de mobiliario convocado por el Instituto Nacional de la Vivienda Española y el propio FAT. El objetivo era conseguir conjuntos de mobiliario económicos para poder amueblar las viviendas de las clases sociales más desfavorecidas y de esta forma dotar estos hogares de un contenido amable y humano. El conjunto, la propuesta de Antoni de Moragas era bastante sugerente. Su gran dilema era cómo humanizar la estandarización de la producción de mobiliario, uno de los dilemas que había en ese momento en España. Él propuso un sistema de 49 piezas combinables entre sí. Las 49 piezas eran estandarizables, de forma que el cliente, el futuro usuario pudiera combinarlas entre sí. En esta exposición se puede ver un poco esta muestra. Tenemos la butaca que os vamos a explicar en detalle y esta silla que forma parte del mismo conjunto de mobiliario. En la foto se aprecia cómo combinando los asientos y los respaldos puedes conseguir distintas combinaciones. También podrías escoger los materiales, los colores y las formas. Aquí hay solamente una pequeña muestra. Esto tiene como objetivo que cada usuario se mueble su casa a su manera, pero también dar posibilidades económicas, porque según la opción que escojas, el coste también varía. El concurso se desarrolló en dos etapas. Una primera etapa donde los participantes tenían que entregar los planos y los dibujos de la propuesta de toda la vivienda. Consistía en una vivienda de 5 o 6 habitantes, que es lo que se estimaba que era la familia estándar española de clase media-baja. En esta primera fase se pedían los planos y un prototipo de una de las piezas, la silla, que sería esta de aquí, que Antoni de Moragas ya mostró pues, las intenciones de su propuesta. El concurso fue tan bien que entonces se decidió galardonar a unos cuantos de los participantes, 6 participantes en la categoría de vivienda de ciudad y 2 en la categoría de vivienda rural. A ellos les pidieron que producieran el conjunto, el mobiliario de una de las habitaciones. Así Antoni de Moragas produjo los elementos que conformaban el dormitorio infantil. Este dormitorio se expuso, tanto el dormitorio de Antoni de Moragas como de los otros concursantes, en la cúpula del Coliseo con el objetivo de mostrarlo a la población y también de poder facilitar unas primeras ventas de estos productos. La habitación de Antoni de Moragas que se produjo consta de 2 armarios, 2 camas, 2 sillas, las que podemos observar en esta fotografía, ya muestra las posibilidades del conjunto, 2 butacas, esta que tenemos aquí y otra con 4 patas, que tiene una estructura más simple, y después otro tipo de mobiliario como un escritorio tocador, una mesita de noche, los cuadros, los marcos de los cuadros y unas pequeñas estanterías. Vale, y a lo que corresponde esta pieza está conformada por distintos elementos. Hay una estructura metálica continua realizada con una varilla de hierro maciza de 12 milímetros de diámetro. Esta varilla se va doblando y dibuja todo el esqueleto de la silla haciendo unas curvas de más o menos diámetro según el tramo que recorre. Como podéis ver, es una estructura continua, pero necesita un par de trabas aquí en la zona del asiento que van soldadas para evitar que la estructura se abre hacia los laterales y también sirven de apoyo para este asiento.
Esta estructura sería de todos los elementos que Antoni de Moragas propone como elementos normalizados, que son respaldos, asientos, apoyabrazos, de toda la colección. Hay una serie de piezas que se tienen que conformar de forma manual, que salen de la estandarización. La estructura metálica corresponde a estos elementos. En cuanto al asiento, está conformado con 3 materiales nuevos en el mercado en aquel momento. Uno es el conglomerado de Novopan, es un conglomerado de madera que sirve de base de todo el asiento. Después hay un acabado en Sky de este color rojo burdeos que, como hemos comentado, podría variar el color, y dentro hay goma espuma. Todos estos elementos, pues según el gusto del consumidor, se pueden cambiar. Podría ser tapicería, tejido, lo que el consumidor quisiera. Va fijado a la silla con una arandela metálica que no está ahora. Finalmente, los últimos elementos que conforman esta silla están realizados con madera, de 2 formatos distintos. Uno es el apoyabrazos de madera maciza, que tiene una sección continua, está redondeada por arriba para que sea más agradable al tacto, y por debajo tiene un rebaje que encaja con la estructura tubular de hierro. Y después ahí está el respaldo, que está conformado es una madera machembrada con este acabado de color por delante, está curvada térmicamente, y después por detrás queda la madera vista. Los 2 elementos van fijados a la estructura mediante una tornillería simple. Esta butaca, pensada para un salón o para un dormitorio para poder leer, es bastante confortable. Está pensada para poderla mover y desplazar de un sitio a sitio otro. Este elemento lo vemos en la silla también, pero debemos reconocer que tiene las virtudes y los defectos de un prototipo. Aquí hay una muestra de las intenciones de lo que tenía que ser el diseño de producto. En realidad esto es un pequeño mostruario de tablero contrachapado, de unos materiales para el asiento, la madera maciza, las posibilidades de la industria, pero también deja entrever algunos de los elementos o algunos de los puntos del producto que tienen que mejorar, como podría ser todo el sistema de fijación de tornillería, porque en estos puntos se deja entrever cómo el tornillo saca un poquito la cabeza, cómo la estructura es un poco demasiado pesada para moverla cómodamente. Y ahí lo que nos demuestra es que Antoni de Moragas no está haciendo una propuesta cerrada, sino una propuesta para hacer una reflexión profunda sobre cómo se tenía que producir, qué empresas eran capaces de ofrecer elementos para desarrollar un buen producto de cara a toda la sociedad y las clases, tanto las clases altas como las clases menos pudientes. La reflexión que Antoni de Moragas muestra en el conjunto propuesto para el concurso de mobiliario es una reflexión que no hizo solo. Parece bastante demostrable que tanto los miembros del Grupo R como Antoni de Moragas debatieron sobre las posibilidades de los materiales y aparece la casualidad o no de que el mismo año, en el mismo mes, el Grupo R organizó la segunda exposición Industria y Arquitectura en Barcelona. En esta exposición se mostraron muchos materiales que después Antoni de Moragas utilizó para el conjunto de mobiliario. El Grupo R buscó y contactó con distintos industriales para saber cuáles eran los materiales que se podrían producir en serie y ayudarían a renovar toda la industria de producto en España en un contexto de posguerra. Tenemos constancia que este conjunto de mobiliario propuesto para el concurso convocado por el Instituto Nacional de la Vivienda y por el propio FAT no se produjo después, no tuvo recorrido, pero sí que es verdad que la silla evolucionó en distintas formas hasta llegar a esta que tenemos aquí también expuesta, que es un poco posterior y que se utilizó para amueblar los equipamientos y las viviendas de Antoni de Moragas y también se ha visto en otros contextos. También cabe destacar que del conjunto de mobiliario Antoni de Moragas patentó algunas de las piezas, como puede ser la propia silla o el ranurado del armario, que es el acabado de madera que conforma esta pieza.